Señor, agradecemos por estar con nosotros en esta oportunidad, por tu palabra que es preciosa, abundante, rica, llena de bendiciones y de edificación para el pueblo tuyo y de salvación para el que no te conoce. Señor, háblanos, porque temas que pensamos que quedan allá en la antigüedad son temas realmente actuales y tal vez con los cuales hoy estemos luchando. Señor, ayúdanos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hemos estado viendo una serie de mensajes con respecto a manifiestas. Yo espero que terminando estos 150 mensajes que faltan, ya hayamos aprendido el versículo, que es Gálatas 5, 19. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Versículo 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y hemos visto ya acerca del versículo 19, adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Así que quiero que abordemos en estos minutos la idolatría. La idolatría es una obra de la carne. Sabemos que Gálatas es una defensa del evangelio. Gálatas está diciendo no hay que añadirle más. Cristo es suficiente, mientras los maestros judaizantes y los maestros de la actualidad quieren sumar, quieren añadir a la obra de Cristo en la cruz. Aquí dice, Cristo es suficiente, no hay que hacer nada más. Entonces, está diciendo, la carne, nuestra carne realmente lo que produce es pecado. No produce cosas para ganar la salvación, más bien produce cosas para merecer la condenación. La carne, mentes, emociones y voluntad juntas producen pecado. ¿Qué es idolatría? ¿Qué es idolatría? Entonces podemos pensar, mirar un poquito en Éxodo 20. Éxodo 20, versículo 1. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Y atención, porque cuando Dios dice no es no. No tendrás dioses ajenos, que dice, muy bien, delante de mí. Ese delante de mí es además de mí. O sea, que no son personas que abandonaban la fe en el Señor por completo. Son personas que además de tener fe en Jehová, tenían fe en otros dioses. Entonces, no tendrás dioses ajenos además de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces podemos extractar de estos versículos 3, 4, 5 la definición de idolatría. ¿Qué es idolatría? Entonces, sí, Dios dice, no tendrás dioses ajenos además de mí. Entonces, idolatría es tener dioses además de Dios. Idolatría es, versículo 4, hacerse imagen, pero esas imágenes, sea del cielo, sea de la tierra,
debajo de la tierra. Esas imágenes tienen un propósito y lo muestra el versículo 5, de inclinarse, de reverenciar, de honrarlas. Entonces, eso está hablando de idolatría. La mayoría de las personas hoy no tienen esta clase de problemas, esta clase de idolatría, pero sí diría que la mayoría de personas en el mundo actual luchan con otra clase de idolatría. Eh, la Biblia no nos da una definición exacta de idolatría, pero si recorremos la palabra de Dios de Génesis, Apocalipsis, diríamos que un ídolo, hablando de la idolatría, un ídolo es toda aquella persona, cosa, objeto que ocupa el lugar que solo le pertenece a Dios, a Dios. Y voy a dar un ejemplo. Un joven cristiano, no eres tú, es otro. Un joven cristiano amaba al Señor, le servía al Señor, quería estar con el Señor y se enamoró. Se enamoró sin tener en cuenta a Dios, sin colocar a Dios eh, para tomar decisiones, sino que simplemente se dejó llevar por el impulso, se enamoró. Esa persona, esa chica, simpatizante tal vez, cristiana tal vez, no sabemos, pero no estaba interesada en guardar cosas de Dios, sino en vivir la experiencia. Así que él sabía que tener sexo sin estar casados estaba pecando contra Dios. Sin embargo, porque estaba ilusionado, estaba enamorado de ella, pasó por principios bíblicos que si no hubiera habido esa relación, no lo hubiera hecho. Antes, él sabía que estaba mal hacerlo. Ya entrando a esa relación, no le importó porque quería agradarla a ella. Ahora, la pregunta, ¿esta chica llegó a ser un ídolo para él? Sí, porque ocupó el lugar de Dios y porque primó lo que ella quería por encima de los principios bíblicos que antes de conocerla a ella, él guardaba. Entonces, ídolo es toda aquella persona, cosa, animal, situación, a un trabajo que ocupa el lugar de Dios en mi vida. Los hijos pueden ser un ídolo. Un trabajo puede ser un ídolo. Pues vamos a mirar en Colosenses capítulo 3. La pregunta es si tú tienes un ídolo en este momento. Si tú tienes un ídolo en este momento. Si algo o alguien que no es Dios es quien te llena, quien colma tus expectativas, sin el cual o sin la cual situación o persona tu vida se derrumbaría. Identifícalo. A veces, además del problema, el problema es que no identificamos el problema. Cuando no identificamos un problema, nos quedamos sumergidos en él. Colosenses 3, versículo 5 dice, haced morir, pues, 3:5, ¿lo tienen? Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, y miren lo que dice, avaricia, que es eso. O sea que Pablo le está diciendo a creyentes de hace 2000 años que no, que cuidado con la idolatría, pero esta idolatría tenía otro nombre y es avaricia, la avaricia. O sea que la avaricia es idolatría. Esa palabra ahí, avaricia, habla literalmente significa tener más, tener más. Porque cuando yo tengo, quiero tener más. Tengo una casa, quiero otra casa. Tengo dos casas, pues quiero otra casa. Tengo tres, quiero más.
Avaricia no se satisface, no se llena. La vida se centra en aquello que se tiene. Y el Señor lo dijo de otra manera en Lucas capítulo 12. Cuando concentramos nuestro esfuerzo, nuestra vida, Dios quiere que trabajemos. Dios quiere que proveamos para nuestras familias. Dios quiere eso. Pero aquí no está hablando de eso. Está hablando de una vida centrada en el tener. Una vida que no tiene su gozo en Dios, sino su gozo en lo que tiene. La pregunta es si tú estás luchando con esa idolatría. Porque si Pablo lo dijo es porque puede pasar. Porque si Pablo lo dijo, porque si en la Biblia está, es porque sucedió y sucede hoy también. Lucas 12:15 dice, bueno, vamos a ver, hubo un problema, 12:13, Lucas 12:13. Le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. ¿Por qué? Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Tú eres feliz porque tienes, y si no tuvieras, serías un infeliz, desgraciado, aunque eres hijo de Dios y no tuvieras, serías un infeliz, desgraciado. ¿Dónde está tu corazón? ¿Qué te llena? ¿Qué te colma? ¿Qué te satisface? La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y vamos a primera de Timoteo, ahí adelante, primera de Timoteo 3. No es pecado tener dinero. ¿Sabían eso? Si usted quiere llegar ahora y darme 1 millón de pesos, yo se los recibo. Es más, le doy la cuenta para que me la consignen. El problema no es tener dinero. El problema es amar el dinero. El problema es sacrificar principios por el dinero. El problema es centrar mi vida en el dinero y no en Dios. Que mi Señor sea el dinero, no Cristo. Ese sí es problema. Primero de Timoteo, capítulo 3, versículo 3. Dice, bueno, está hablando de requisitos de los obispos o ancianos, desde el 1 si quiere, primero de Timoteo 3:1. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado o ser anciano, pastor, es lo mismo. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo, pastor o anciano sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, y escuchen, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Entonces, el obispo, anciano, pastor, no debe ser una persona avara. ¿Por qué? Porque no va a querer el bien de las personas, va a querer su propio bien. El avaro no está pensando en el bien del otro. El avaro está pensando en el bienestar de su bolsillo y de su chequera. Y si eso está bien, todo anda bien. También en cuanto a los diáconos, en el versículo 8, los diáconos, los que sirven, versículo 8 dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no
codiciosos de ganancias deshonestas. Es que lastimosamente, no solamente para el primer siglo, perdón, sino para ahora, los líderes cristianos pueden volver el cristianismo un negocio y Dios no quiere eso. El cristianismo no es un negocio. Algunos lo utilizan como plataforma de negocio, como aquí es que donde me voy a enriquecer. Dios está en contra de eso. Ni es bíblico, ni es espiritual, ni es aprobado por Dios. Y esa persona que vuelve negocio el evangelio va a ser juzgado por el Señor. Ténganlo completamente seguro. Van a ser juzgados por el Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Dice Primera de Tesalonicenses 2, versículo 4. Está hablando Pablo diciendo, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras. Lisonjeras es como adular a las personas. De palabras lisonjeras, como sabéis, ni, ni qué, ni encubrimos, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo, ni encubrimos avaricia. ¿Está mal apoyar a una persona que está dedicada al servicio del Señor para sus necesidades? No, es bíblico hacerlo. Lo que está mal es que yo sirva al Señor con el único motivo y central motivo de recibir dinero. No hay amor por las almas, no se está pensando en el bienestar de la iglesia, no se está pensando en los hermanos necesitados, no se está pensando en aquel que cayó en pecado, no se está orando por los que están lejos. Lo único que se está orando, Señor, que me llegue más plata al banco, por favor, que sea más mañana que lo que recibo hoy. Ni encubrimos avaricia, dice el apóstol. Entonces estamos hablando que la avaricia es, ¿cuál es el tema? Avaricia es idolatría. La avaricia es idolatría. Por eso estamos hablando de la avaricia, porque manifiestas son las obras de la carne, Galatas 5, y entre las obras de la carne la idolatría, y vemos, según Colosenses 3, que la avaricia es idolatría. Primera de Corintios, vamos a Primera de Corintios, capítulo 10. Hay personas en la Biblia que han sido ricos. Abraham fue un hombre muy rico y fue un hombre de Dios. David, el rey David, cuántas riquezas tuvo el rey David, el palacio, cuántas cosas. Otra vez, lo que es malo no es ser rico, lo que es malo es en amar el dinero, pero el rico que vive para Dios debería ser rico en buenas obras. 1 Corintios 10, versículo 14 dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Esto era para los corintios. ¿Es para usted hoy? ¿Es posible que usted llegue a ser un idólatra? ¿Es posible que usted llegue a tener un ídolo? ¿Qué hay que hacer, amados míos? Huid, corran,
salgan. Si sienten que algo está ocupando el lugar de Dios, sáquelo si es necesario de su vida. Hay cosas con las cuales hay que ser radicales y ya no deben estar. Otras que están ahí porque hacen parte de nuestra vida. Es decir, si mi esposo llega a ser mi ídolo, lo que está diciendo Dios no es que me divorcie. ¿Ves? Hace parte, no, tampoco que sufra un accidente o algo por el estilo. Nada de eso. Lo que está diciendo Dios es que revise mi corazón, es que me evalúe, es que me arrepienta porque estoy teniendo a otro en lugar de él, de primero, y vaya a sus pies y maneje sabiamente mi relación con mi esposo como tiene que ser o esposa. Huid de la idolatría. Primera de Juan, y terminamos ahí. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 21. Hijitos, hijitos, mire la ternura con que habla el apóstol Juan. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Aquí había una enseñanza que estaba manchando el evangelio, hablando de la persona de Cristo. Mire el versículo 20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entre otras cosas, ese es uno de los versículos que claramente dice que Jesucristo es Dios. Aquí mismo lo está diciendo, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Habían enseñanzas que torcían la enseñanza bíblica de Cristo acerca de su divinidad, acerca de su obra, y el considerar y el permitir que esas enseñanzas estuvieran en el corazón, eso también era idolatría. Ídolos es recibir entonces enseñanzas contaminadas, no bíblicas, extrañas a la escritura, que van en contra de principios básicos bíblicos. Entonces, eso también es idolatría. Y por eso dice acá, hijitos, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Este guardarse habla de que depende de mí. Alguien, no, pero es que llegaron y me dijeron y me... Usted toma la decisión de recibir una enseñanza contraria a Dios o de permanecer en la enseñanza bíblica que está contenida en la escritura. Entonces, cuidado, hijitos, guardaos de los ídolos y huid de la idolatría. ¿Cómo está tu corazón hoy? ¿Quién es tu primer amor? ¿Quién ocupa el primer lugar en tu corazón? ¿Por quién vives? ¿Por quién suspiras? ¿Qué te hace mover? ¿Quién te hace mover? ¿Para quién vives en el día a día? ¿Es Dios el primero? ¿Es Dios, escucha bien, ¿es Dios el primero en tu vida? Si no lo es, entonces, entonces tienes un ídolo. Guardaos de los ídolos. Señor, muchísimas gracias por tu palabra y queremos pedir perdón en lo que en algún momento nos hemos desenamorado de ti y nos hemos enamorado de otro que no eres tú. En lo que de pronto en persecución del bienestar económico hemos puesto cosas y personas por encima de ti. En lo que hemos dejado tus cosas de segundo, tercer, cuarto lugar. En lo que hemos pasado por principios bíblicos, por agradar a personas que son importantes para nosotros. En lo que hemos atropellado, manchado, contaminado la enseñanza bíblica y la hemos recibido y la hemos guardado en el corazón, ocupando el lugar que solamente debería tener tu palabra, que es clara, honesta y
centrada en Cristo como el Dios eterno, el Hijo de Dios que vino a morir por nuestros pecados. Señor, obra en nuestro corazón por tu Espíritu, alumbra nuestro entendimiento, que podamos ver e identificar aquello que quieres enseñarnos. Y ayúdanos a retener tu palabra y a vivir tu palabra. En el nombre del amado Señor Jesús. Amén.